metabolismo de los lípidos. Este parcial es muy sencillo, no hay tanto de qué preocuparse, pero sí, solamente van a encontrar 3 ciclos. Tres ciclos. Ok, sí. Una cosa que empiece. La entrega de la libreta es el 20 de junio o 20 de julio. Junio. Julio. Pero hasta aquí. Julio. ¿Sí? ¿Julio o junio? Junio. Es julio. Para revisar con calma. Con L. No me las vayan a traer el 20 de julio. Para revisar, ¿no? O sea, sí, sí, bien. Sí, este 20. Víctor. ¿Ves libreta? Sí. Libreta. Libreta digital dice. No. Es la italiana, no es Francesa. Como la que le mostré, ¿no, profe? La, ¿verdad? La norma puede seguir, es tipo norma. Sí, porque tengo que revisar todas las libretas y hacerle corrección. No me las van a traer el 20 de julio y quieran que en 3 días revise 20 libretas. ¿Te ayudamos? No, porque no está bien saludable. Entonces, vamos a empezar. Hacemos un tipo de formato de Word o de para que todo el grupo pongamos. ¿Eso no parece a nosotros? La verdad es que los que fallaron fue por atención, porque sí saben. Entonces, el problema fue la atención. Fallaron, se perdieron, se confundieron mucho, pero el conocimiento sí lo tienen. La bronca es que me mezclaban los ciclos donde no. Eso confundía mucho. Que estaba muy revuelto, había cosas que eran. No, ya no vuelvo a hacer electrónico, jamás lo vuelvo a hacer electrónico. Fue horrible. 3 ciclos que se van a aprender: lipólisis, lipogénesis, el foco de sodio, apolipoproteínas. Este parcial es crucial para farmacología, porque esta es la base de la propedéutica. Aparte de los fármacos, yo les voy a enseñar cómo administrarlos y en qué vía de presentación tienen. Este parcial es esencial porque ustedes van a entender que la base lipídica de la mayor parte de los fármacos siempre tienen que ir en una capa lipídica. Y esta capa lipídica dependerá la biodisponibilidad, la farmacocinética, las curvas de disociación, el pK, todo eso tiene que ver. Entonces, este parcial es sencillo, solamente tienen que acordarse de todos los ciclos energéticos y aparte aplicar el concepto de lípidos a todos los fármacos, porque de todos los fármacos, todos sin excepción, llevan una base grasa. Todos, porque ahorita vamos a ver la importancia de que vayan en una presentación grasa a través de micelas. Entonces, vamos a empezar con estructuras sencillas. Aquí se acaban los nitrógenos, los fósforos, los sulfuros. La verdad es que los lípidos son estructuras muy sencillas que están caracterizadas por 2 moléculas esenciales. Un ácido graso, que tiene su radical carboxilo, que le da la facilidad de su parte hidrofílica. Y la cadena carbonada. Entre más carbonos tiene, va a ser más hidrofóbico. Es muy sencillo. Un ácido graso se compone de esos 2 componentes, de los cuales ustedes ya conocen un glicerol muy frecuente de todos los ciclos energéticos. ¿Se acuerdan de glicólisis? Glicerol. El gliceraldehído es un glicerol, es un alcohol aldehído que forma parte de los ácidos grasos. El gliceraldehído va a conectar a la mayor parte de los ciclos energéticos para formar grasa. Y el ácido graso se compone de pares carbonados. La naturaleza nos otorga todos los ácidos grasos en pares, porque todas las estructuras vegetales generan a través de sus tilacoides 2 cadenas carbonadas. Y estas 2 cadenas carbonadas, como en glucogenogénesis, se van acomodando de 2 en 2. Entonces no tenemos tanto problema. La mayor parte de los ácidos grasos son pares. Así tenemos ácido acético, ácido butírico, ácido hexanoico, ácido octanoico, decanoico, dodecanoico, de 2 en 2. Esa es la característica de los ácidos grasos. Existen algunos ácidos grasos
que no pueden ser sintetizados en el organismo, y estos ácidos grasos se denominan ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos no pueden ser sintetizados porque son cadenas muy largas. Nosotros podemos sintetizar hasta 27 cadenas de carbono. Después de las 27 cadenas ya es prácticamente imposible que los sinteticemos. Y otra situación, nosotros podemos sintetizar hasta 6 cadenas lineales de lípido. Después de la sexta cadena ya es muy complejo que la sinteticemos. La podemos sintetizar, pero realmente a través de la alimentación es que nosotros tenemos ácidos grasos esenciales. De tal manera que a partir del sexto carbono de la cadena lipídica se encuentra la mayor parte de los ácidos grasos esenciales. Y existen ácidos grasos que son vegetales y ácidos grasos que son animales. Los lípidos tienen la característica de que son insolubles en agua. ¿Gracias a qué? Gracias a sus cadenas hidrocarbonadas. Entre más larga sea la cadena, va a ser más hidrofóbico. Presentan algunos elementos importantes como el nitrógeno, como el fósforo y el azufre, que son elementos de sostén de las membranas, de todas las membranas celulares y de los tejidos. Y aquí vamos a hablar del sistema nervioso central, del aparato digestivo, que presentan estas estructuras para su sostén. Así como vimos en carbohidratos y en glucógenos, los lípidos presentan una geometría espacial que permite que el lípido sea flexible. Ahora van a entender por qué el lípido de los eritrocitos es un lípido bicóncavo. Es un lípido bicóncavo y tiene en su pared celular una hendidura. Esto es debido a la conformación de su pared celular. Tienen cadenas que son torcidas. Estas cadenas torcidas permiten que tenga elasticidad la membrana celular. Una membrana celular muy rígida, ¿cuál es? La del fibroblasto. La del fibroblasto es una cadena, una capa celular dura, donde las estructuras lineales de los lípidos, de los fosfolípidos, son configuraciones cis, son configuraciones lineales muy duras, lo que permite que la célula tenga una estructura dura, rígida, no se puede mallar. En cambio, los eritrocitos tienen esta capacidad y eso lo dan los lípidos, debido a los enlaces energéticos y a los enlaces moleculares que hacen. Todos los lípidos se disuelven en ácidos orgánicos como el éter, el acetona, el cloroformo, todos sin excepción. ¿Quién va a dar la facilidad para que se disuelvan? Las cadenas hidroxilo de toda la cadena carbonada. El radical carboxilo va a dar la fase hidrofílica. Eso permite que los ácidos grasos sean anfóteros, tengan su parte hidrofílica para que puedan interaccionar con el agua y tienen la facilidad que las cadenas carbonadas se pueden unir para generarnos un ambiente totalmente hidrofóbico. Y aquí es donde se forman las micelas. A diferencia de los glúcidos, aquí no hay enlace glucosídico, no hay enlace peptídico, no hay enzimas, no hay nada. Aquí lo único que puede romper los enlaces son enlaces covalentes, y los enlaces covalentes pueden ser fracturados por dos cosas bien importantes. Lo hemos visto en el primer parcial. Los enlaces covalentes son rotos por qué cosa? Calor. Radiación. Calor y qué más. Radiación. Radiación. Bueno, aquí lo rompe, pero no es la regla. pH. Entre más ácido y entre más calor es más fácil que se rompa. Y vamos a ver la importancia de la dieta, de la ingesta de este tipo de ácidos. Vamos a ver que estos ácidos grasos pueden ser saturables o no saturables. Saturables significa que dentro de su estructura existen dos enlaces. Insaturados hablan de cadenas sencillas. El hecho de que yo diga saturado está diciendo que es un ácido graso que tiene dos enlaces y que permite mayor liberación de energía. Estos dobles enlaces permiten la estructura sea más energéticamente hablando. En cambio, ¿dónde vemos estos enlaces dobles? En todas las estructuras vegetales. En cambio, los ácidos grasos saturados, insaturados, ¿dónde se encuentran? En todas las grasas animales. De aquí la importancia en que la dieta debe de ser variada, pero esencialmente si queremos tener una buena salud a nivel del endotelio, lo que necesitamos
son enlaces insaturados, es decir, grasas vegetales. Entonces esos enlaces insaturados son enlaces simples, por así decirlo. Son enlaces simples que no nos ayudan para nada. Vamos a ver en los ciclos energéticos. El hecho de que exista un enlace insaturado me está hablando de que es un ácido graso sencillo. Y este ácido graso sencillo permite, lo vamos a ver en inflamación, que los ácidos grasos de cadenas sencillas van a permitir que se produzca más rápido la inflamación. Si yo tengo un endotelio de un vaso aterosclerótico, con el paso del tiempo, si yo consumo leche, voy a empezar a tener capas de ateroma, que son capas de grasa. Si esta grasa genera inflamación, y llega el doctor Marco y me da un zape en la cabeza y es en mi cerebro, puedo reventar esta capa de ateroma. ¿Qué fue? Y esa capa de ateroma va a liberar radicales electrofílicos. Si libera radicales electrofílicos derivados de los hidroxilos de los ácidos grasos, ¿qué va a pasar? Va a llegar un leucocito y venga nuestro reino, se va a liberar inflamación y consecuentemente un infarto. Con el simple hecho bioquímicamente de una grasa que se atona en la capa del endotelio. Si yo tengo una dieta consistentemente en grasas vegetales, vamos a ver más adelante en lipólisis, que las grasas vegetales, gracias a sus dobles enlaces, permiten que este proceso de inflamación sea muy bajo. Entonces, si yo tengo una dieta llamada mediterránea, que está a base de granos, a base de vegetales, esto va a permitir que mis arterias a lo largo del tiempo van a tener menor riesgo de inflamación y el menor riesgo de infarto se va a presentar. ¿Quiénes tienen dietas mediterráneas? Los griegos, los italianos, los españoles, precisamente por este tipo de consumo de grasa. ¿Y nosotros qué comemos? ¿Qué comemos aquí? La grasa animal. ¿Cuál es el animal más frecuente que comemos? Cerdo. El cuerpo tiene muchas grasas saturadísimas. Que tenga doble enlace, entonces sería enlace para evitar que se produzca inflamación. No, entonces, saliendo del tema, pero no tiene que ver. Entonces, el hecho de comer o cocinar las comidas con manteca o con... Manteca es otra cosa. La manteca, en dos casos, vamos a pasar a ceras para grasas más. La saturación, lo que permite que una grasa sea sólida, va a depender de la hidrogenación que se hace industrialmente. Aquí yo rompo los enlaces y meto hidrógeno. ¿Para qué? Para que el punto de fusión sea más largo. Hay que hablar de química, no voy a hablar de eso. Pero el punto de fusión se hace más largo, de tal manera que esa grasa que normalmente en una cadena carbonada simple, líquida, yo al hidrogenarla lo convierto en una grasa sólida. De ahí que viene la manteca. La manteca tiene grandes cantidades de hidrógeno porque está hidrogenada esa grasa, es de origen vegetal, tiene enlaces sencillos y es más fácil que se metabolice. Pero la margarina es otro tipo de grasa, pero es una grasa insaturada y está altamente hidrogenada. Esa margarina viene de orígenes vegetales. Al yo hidrogenarla le doy una consistencia más sólida. Pero aquí hay un dato importante que ustedes también tienen que conocer, que durante el proceso de oxidación, cuando yo meto a calentar una grasa, esta grasa se revientan los enlaces covalentes y entran oxígenos para sustituir. Estos oxígenos, como los ven, ¿están unidos o están solitos? Están libres. Están libres, están en formas moleculares puras. Estas formas moleculares puras van a buscar dónde unirse. Si yo tengo una grasa que está calentada y está oxidada, durante el proceso de cocción normal debe haber un cierto grado de oxidación. ¿Qué es lo que ocurre cuando salen a comprar sus papas fritas aquí en la esquina? El aceite todo negro y todo feo. Sí, bueno. Todo negro. Lo que están ustedes consumiendo es una grasa activada con oxígeno y lo que están haciendo es generar un proceso de óxido reducción interna. Por eso cuando ustedes comen, no es lo mismo que se comen una papa cocida a una papa frita. La papa frita, ¿cómo los ponen? Los inflan inmediatamente. Y aquí hay otra situación importante.
que las papas o alguna grasa importante que yo le agregue a un glúcido, sobre todo aquellos que tienen configuración alfa 1,4, más la grasa oxidada, se genera algo que se llama reacción de Maillard. Y esta reacción le da el color amarillo a los alimentos cocidos. Y ese color se llama acrilamida. La acrilamida es neurotóxica. El consumo abundante de papas fritas a lo largo del tiempo les va a dar neurotoxicidad. Pero no neurotoxicidad periférica, sino neurotoxicidad acá. Entonces es más fácil que yo tenga eventos trombóticos y tenga eventos de demencia más temprano, por el simple hecho de consumir una grasa activada, altamente activada por el carbo. Qué miedo. Esos son puntos importantes porque hay que educar a la población. ¿Qué hace la gente? Va y se come sus papitas con el aceite negro que se dio calentado 10,000 veces, que tiene grandes cantidades de oxígeno, lo que están consumiendo es veneno. Si a esa grasa yo le añado un azúcar con un enlace alfa 1,4, ¿como cuál? Como el de la mostaza, como el de la katsu. Lo que estoy haciendo es avanzar la reacción de Maillard para que en el cuerpo se transforme en acrilamida. Estos pacientes a lo largo del tiempo van a presentar demencia. Hay un estudio, el estudio de Burger King, donde se puso a un paciente a consumir siempre cantidades elevadas de carne más papas. El paciente sufre infartos, pero lo más importante es que empezó a presentar deterioro neurológico, porque está consumiendo grasas oxidadas. Entonces es mejor No comer. con manteca, cocinar con manteca o con aceite vegetal. Con aceite vegetal. Lo vamos a ver ahora. Existe el aceite oleico, existe la margarina, existe la mantequilla, que son de orígenes vegetales. Existe el aceite de oliva. manteca puede generar alguna conservación de las camas del cuerpo. La manteca, sí, por supuesto, va a acelerar la aterosclerosis y va a acelerar la margarina. Es que, por ejemplo, mi abuelo mi abuelo Ni yo tuve ese bien. eso supongo que tiene que ver con la alimentación. Igual tiene problemas de estado de aterosclerosis. Sí, cuando ustedes consumen grasa, esta grasa se transforma, vamos a ver las apolipoproteínas, ustedes ya vieron fisiología. Entonces, cada vez que ustedes se comen una gordita, ustedes no, ustedes bueno, usted que se come una gordita, ¿qué va a pasar en su intestino? ¿Qué va a liberar? Gastrina, ¿no? Gastrina, y la gastrina ¿qué va a generar? Se le jugó esa parte, ¿no? Ajá. Acidez. Ya que estimula también. ¿A quién le avisa que ya llegó la grasa? Para que se puso A través de qué hormona. Cetina, ¿no? Ajá. Y la ¿qué otra hormona llega a la Colecisto. La colecistocinina. Y la colecistocinina prepara qué parte del páncreas, al páncreas exócrino, para que cuando caiga algo de luz y libere las sales biliares. Estas sales biliares lo que hacen es emulsificar. Vamos a ver ahora en qué se trata una emulsificación. Esta grasa que consumimos de la gordita la transformamos en grasitas, en micronódulos chiquititos para que puedan ser absorbidos a través de las velocidades y poder pasar al hígado. Y en el hígado se van a unir a lipoproteínas, que son proteínas especializadas para captar cierto tipo de grasa. Aquí es donde viene el coco de este paseo, las apolipoproteínas. Toda la grasa tiene como sucursales o primos del colesterol o de los ácidos grasos, de tal manera que existen lipoproteínas que transportan solamente grasas sencillas, los triglicéridos. Hay lipoproteínas que transportan el colesterol del hígado que se atora en el, y hay lipoproteínas que transportan mitad y mitad, el colesterol bueno y el colesterol malo. Van a entender por qué es bueno o malo, simplemente es cuestión de la apoproteína. En los pacientes diabéticos, ¿cuál es el problema? Que no existe lipoproteína lipasa para que las apolipoproteínas se peguen al colesterol que se necesita. Entonces se queda ahí.
pacientes diabéticos presentan esteatosis. Se acumula la grasita en las células y se empieza a llenar de grasita el hepatocito. Esto es un proceso muy dañino y severo. ¿Por qué? Porque la grasa genera inflamación. Si yo tengo un paciente que tiene esteatosis, a lo largo del tiempo ese hígado va a inflamarse crónicamente. Si se inflama crónicamente, voy a tener fibrosis. Si yo dejo que el paciente tenga fibrosis, ¿qué va a terminar eso? En cáncer. Por el hecho de mantener la grasa. Y el intermedio sería el hígado graso, ¿no? El hígado graso inicia con el hígado graso y todo va a depender de qué tanto su hígado o su cerebro, su hepatocito puede metabolizar la grasa para que la pueda sacar a la circulación. Y así existen los famosos triglicéridos, el colesterol, las HDL, las LDL y las DL. Al finalizar el parcial, ustedes van a poder determinar a través de la cuantificación de estas lipoproteínas de qué padecimiento estamos hablando. Existen 8 hiperlipidemias en el país y ustedes tienen que ser capaces de identificar qué tipo de hiperlipidemia tiene el paciente. Y ahora sí vamos a aplicar toda la química sanguínea. Como es muy gordito, vamos a meter toda la química sanguínea para que entiendan por qué tienen que empezar a correlacionar. Cuando lleguen a patología, en patología me tienen que decir, tiene aumento de HDL, LDL, una esteatosis, una hepatitis, una colestasis, una vesícula biliar inflamada, un alcohólico. Todo eso me tienen que decir. Ustedes ya saben bioquímicamente cuál es el metabolismo de las grasas. Es muy bonito este parcial porque esto es la base. Como les dije, la mayor parte vienen en forma impares. Así tenemos ácidos grasos de 4 carbonos, de 6, de 8, de 10, de 12. Y aquí tenemos los ácidos grasos más importantes. Esta familia es la que se tiene que aprender. La familia de los ácidos grasos saturados y de los ácidos grasos insaturados. ¿Cuáles nos interesan? Los insaturados, porque tienen doble enlace. De los saturados, que son prácticamente todos de origen animal, todos terminan en oico o I, dependiendo de la combinación del último carbono. Y así tenemos un ácido butírico que tiene 4 carbonos. Aquí tenemos un caprílico, que es la excepción, que son 7 carbonos. Un láurico de 12 carbonos, o si yo le quiero llamar de otra forma, un ácido dodecanoico, 12 carbonos. De los ácidos grasos insaturados, que los más importantes de estos sí, apréndanselos de memoria, es el palmitoleico, el oleico, el linoleico, el linolénico y uno bien importante, que lo van a ver toda su existencia, es el ácido araquidónico, porque el ácido araquidónico es la base de la inflamación. Cuando empecemos con AINES, vamos a regresar al ácido araquidónico, de donde viene el ácido araquidónico, porque es tan importante en el proceso inflamatorio en todo. Pero quiero que se aprendan estos ácidos grasos. Ahora, vamos a la configuración, porque así como también, si se dan cuenta, yo voy a determinar me choca esto. Bueno, que tenga, voy a determinar primero el número de carbonos del ácido graso. Y tengo que definir el número de carbonos. Si tiene un doble enlace, yo tengo que determinar a través de 2 puntos, decir en qué carbono está el doble enlace. Así, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un ácido, si tiene 6, ¿cómo se llamaría? Hexanoico. ¿Ustedes ven algún doble enlace? Sí. ¿A partir de dónde voy a contar el doble enlace? A partir del extremo carboxílico. Recuerden, es un ácido que le da su configuración a la parte carboxílica y la cadena carbonata. Así está configurado un ácido graso. A partir del extremo carboxílico voy a contar primer carbono, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está el doble enlace? El tercer carbono. Entonces tengo que decir, es un hexanoico. Tetra. Tri. 3. 3. Ah. O puedo poner, si quiero ser muy explícito, voy a poner, es un ácido hexanoico. 3 ácidos
hexanoico 3. Ahora puedo poner 2 puntitos. Sí, 2 puntitos. Entonces digo que es un ácido hexanoico con un doble enlace en el carbono 3. No se pierdan, porque vienen las complejidades. Puede ser que el ácido graso no tenga solamente un solo doble enlace, puede ser que tenga varios enlaces. Y entonces yo puedo definir aquí, si tengo un hexanoico y tengo todos estos enlaces, yo voy a decir que es un ácido hexanoico, o puedo poner 6. ¿Y cuántos dobles enlaces? 3. 4. 4. Y entonces se vienen las complejidades, porque yo tengo que indicar el doble. Yo tengo que contar a partir del carbono. 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál es? ¿Cómo lo podemos identificar? 6, 4. 6 a 6 carbonos tiene el ácido graso. 4 dobles enlaces. ¿En qué carbonos? 2, 3, 4 y 5. Fácil, ¿no? Hay que pensarlo. Otra vez contigo. Ok. Vamos bien, porque vamos a empezar con las configuraciones omega y la isomería. Porque de aquí ustedes me van a determinar la importancia de los ácidos grasos omega. Los ácidos grasos omega son trascendentes en medicina. Porque ustedes siempre escuchan el omega 3, el omega 6, el omega 9, y no saben ni para qué son. No. Ustedes tienen que saber qué tipo de omega están consumiendo. Pero bueno, así podemos determinar el número de carbonos, el número de dobles enlaces, y tengo que ser específico. Me lo pueden decir, lectura 1, me dicen el nombre del ácido graso, hexanoico. Me dicen el número de dobles enlaces, de 4. Especifíquenme dónde están, 2, 3, 4, 5. Ya. Vamos bien. Ahora. Vamos a las complicaciones. El extremo, el último carbono de cualquier ácido graso. Estamos fuera del carboxilo, el carboxilo olvídense. El último carbono se va a denominar omega. Esta nomenclatura me ayuda a determinar el tipo de ácido graso del que estoy hablando. Y entonces la lectura se hace inversa. Tengo un 6, 4, doctor, tengo un 6, 4, 2, 3, 4, 5. Ya entendí. Omega y va para atrás. El omega es el carbono terminal. A partir del terminal voy de reversa y digo 1, no cuento el último. 1, 2, 3. ¿Dónde tengo un doble enlace? Estoy hablando de enlaces omega. Y los enlaces omega los voy a ver ahorita en configuración. Porque a partir de aquí yo puedo conectar con otro ácido graso. Si yo les digo, doctor Adán tiene un 6,4 con un omega 2, ¿dónde está el enlace? Aquí o aquí. Aquí. En el carbono 3, ¿no? De abajo salió a eso. El carbono 3. Y entonces digo, es un omega 3. 2. ¿Dónde? Por eso quiero que estén listos. Es un omega. No cuento esto. Sí, 2. Omega 2. Pero si les digo, es un omega 3. Y Hasta el hay 4 una ramificación. Si yo digo omega 3, está hablando de un ácido graso complejo. Y el ácido graso complejo implica que forzosamente existan dobles ligaduras. Y si tienen dobles ligaduras, es un aceite de origen vegetal, porque es lo que es fueron sencillos, animal. y si son animales,
vamos a ver más adelante que son más dañinos para el endotelio. Yo eso no, es que yo tengo los dos. Entonces, los insaturados son los simples, o sea, de un solo enlace, y los saturados son doble enlace. No, al revés. Insaturados, es que lo tengo. Los saturados es que ya no entra nadie. O sea, sencillo, ¿no? Sí, sencillo, ya no entra nadie. Insaturados que puede entrar. Ahora sí lo entendí siempre, yo no soy insaturado. Ok, va. Y así como existen también, ¿ya quedó claro esto? Va. ¿Sí, doctora? Va. Mi cadena tiene 6 carbonos. Voy a contar el último carbono y este carbono se va a llamar omega. Y voy a leer para atrás. Y yo voy a decir carbono 1, 2, 3, buscando ¿qué? El doble enlace. ¿Dónde está mi doble enlace? Este es el carbono 0. 1, 2, 3. Es un omega, porque esto usted me está diciendo, es una reversa, mi carbón terminal. A partir del carbón terminal voy a llegar al carbono 3. Y se me dice, es un omega 3. Yo en 30 microsegundos entiendo que es un ácido graso de doble enlace de origen vegetal y que tiene su ramificación en el carbono 3. O sea, si está en el carbono 3 es vegetal. El hecho de que yo diga omega es automáticamente vegetal. Los ácidos grasos omega son meramente vegetales. La importancia radica en el carbono. ¿Qué carbono? Es el que si está en el carbono 3 dice que se puede unir a otro ácido graso. Porque me está diciendo, la conexión está en el omega 3. Ah, entonces sé que es un omega 3 de origen vegetal, de origen de pescado. Y cada ramificación tiene características particulares. Existen omega 3 vegetales y existen omega 3 de la carne de pescado. El omega 3 de carne de pescado es más fácil que se destruya aquí que el vegetal y es más fácil que se pueda asimilar. ¿Anda? ¿Qué quiere decir estos omega 3? Porque doctor, entonces los omegas son vegetales porque el pescado tiene omega 3. Porque algunos animales generan omegas. La mayor parte son vegetales, excepto el pescado, excepto el tiburón, excepto las alubias. Por el tipo de grasa. O por su alimentación del animal, ¿no? Por su capacidad metabólica. Yo les digo, el insecto que tiene más cantidad de omega 3 por su maquinaria metabólica es la tarántula. El chapulín, los arcoíris. Cuando han visto a alguien que consume este tipo de con un impacto. Le van a entrar a las tarántulas y a los arcoíris. Al chapulín, sí. Entonces, ustedes saben por qué. Vamos a pasar a la prescripción. Existen omegas 3, omegas 9, omegas 6. De esto va a depender para qué le sirve. Yo les puedo decir que el ácido linoleico, que es un omega 3, 18,3, que quiere decir que tiene 18 carbonos, con 3 enlaces dobles y un omega 3. Este omega 3 es de origen vegetal, pero este omega 3, por el hecho de tener cadena larga y un omega 3 en una fase de ramificación, induce la lipólisis. Si ustedes quieren bajar de peso, por la eyección de masas, consuman ácido linoleico y automáticamente comienzan a perder peso porque estimulan lipólisis. ¿Lo existe en los gimnasios? Sí, sí existe. Entonces, si usted, o sea, yo hago la pregunta directa a usted, ¿cuál es la diferencia entre el omega 3 vegetal y el omega 3 Las propiedades físico-químicas de cada aceite. Los vegetales van a ganar siempre. El animal, yo no soy tan fanático en relación al pescado, por ejemplo el salmón. El salmón tiene omega 3 y omega 9. Yo no consumiría de pescado porque tiene metales. Mercurio. Entonces, de por sí temblorino y luego me aviento mi mercurio, pues voy a ir a tocar la maripa. Ahora,
Y en cuestión de, no tanto más que nada por accesibilidad, por así decirlo, la población en general, aquí tiene más A las semillas. A las semillas. Las alubia, los chícharos, las nueces, las almendras, todo eso tiene grandes cantidades de vegetales, de ácidos esenciales que ayudan al proceso inflamatorio, seco. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos saturados tienen más concentraciones de ácido araquidónico, y si tienen más ácido araquidónico sobre un endotelio, como el ejemplo que puse hace rato, yo, que me va a cargar el payaso por haber consumido toda mi vida leche, yo tengo grandes concentraciones, debo de tener un índice aterogénico elevado, pero yo consumí grandes concentraciones de ácido graso saturado. Pero si alguien que es fit, que no come nada, que es su índice, ¿y cómo calculan el índice aterogénico, por cierto? Si ya están llevando ¿cómo se llama? Las maniobras y todo eso. Competencias y destrezas, no, estamos viendo la no 00. Las destrezas clínicas. Cuando vimos ustedes en El laboratorio ya te lo dan. Pero es Les voy a traer el Doppler. Espera. Si no es la cantidad de HDL. No sé. No es la cantidad total de colesterol, sino la HDL. Sí, pero eso lo vamos a ver en bioquímica. Estoy hablando de destrezas. Es grupo Carlos. Es una maniobra De para omega se conocer conoce el grado de el dureza de doble sus en arterias. A ver. Va a ser tipo de omega, De dureza de sus arterias. No es lindo. conecta con otro. La varela polar. No es para acá, ¿no? En el TEP, eso Y me Mira, dice- digamos que esto va para atrás. Ese se corta. Ya, hablando. No contamos del omega, que este es el omega, ¿ok? De 0 a 1. Aquí está el enlace con esto. Siguiente. ¿Y aquí tiene enlace? Sí. Digamos que lo paso por acá. Entonces sería omega 2. Un diabético sin bomba. dependiendo de dónde estén las. Vean dónde está el doble enlace de esto. Muñeca y tobillo. Porque ahí yo determino Y este- el grado de dureza que ¿Y tiene este esas qué es? arterias. O sea, Esto es así. No Esto influye en su la presión, ¿no? ácido graso. Puedo O la hacerlo. resistencia. ¿es Lo grosso? ideal Yo- es que lo sea que yo como entiendo, sí. manómetro, pero lo super mejor es hacerlo con un Doppler. Un Y Doppler sabes hacer un vascular. Y el Doppler vascular les voy a ¿Es un enseñar carboxilo? cuando sea un pulso parvus y un pulso tardus. En español, un pulso parvus es decir, finito, que quiere decir que tiene aterosclerosis. Pero si tiene un tardus, el sonido es muy diferente, y el tardus es gana de rigidez. Y eso lo veo en el paciente de hipertensión. ¿Cuál es la diferencia con la ITB? El ITB es peligroso. ¿Qué mismo muñeco que mi brazo? Pero ustedes tienen que aprender a escuchar, así como escuchan con el estetoscopio, con el Doppler tienen que aprender a escuchar cuando es un pulso tardus o un pulso parvus. Ahorita ustedes van a estar normal. Están pobres. A lo mejor a mí sí me carga el payaso, por eso entonces chéquenme el poco bien. Yo lo hago casi diario. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor normal? Entre 191 a 193. ¿Y cuál es el valor de riesgo? Los extremos, está elevado a 69, está disminuido, se asocia a una enfermedad esclerótica. ¿Y si está elevado? ¿Cómo que jabón? ¿Cómo que jabón? Jabón. Yo pensé que decía Pero japonés. lo podemos hacer con el Con Ichigo. Con el manómetro se escucha muy característico un parvus y un tardus. Pero lo ideal es que lo hagan con un Doppler. No se me que no manden mensajes porque no se me va a guayar. Ahora, los ácidos grasos generan jabones a través de los metales del grupo 1A y 2A. Esta facilidad de generar jabones, que es la base para producir micelas, es lo que hacemos nosotros cuando lavamos los trastes. Lo que hacemos es poner un metal a la grasa.
Y este metal lo que va a hacer es un proceso de disociación donde el ácido graso más el metal se junta y nos va a dar un jabón. Y el jabón se va a llamar átomo. Si yo tengo un ácido butírico al cual le pongo hidróxido de sodio, el jabón se va a transformar en ¿qué? En butirato. ¿Butirato de qué? De sodio. Butirato de potasio. Este es un jabón. La importancia de los jabones radica en el proceso micelar. El proceso micelar es la base de la propedéutica farmacológica. El momento en que ustedes sepan cómo administrar un medicamento, lo tienen que ver a través de un proceso que se llama coeficiente de partición lípido-agua. Entre más graso sea el fármaco, aquí yo voy a considerar dos cosas, el pH y ahora un nuevo elemento que es la partición lípido-agua. Entre más graso sea el medicamento, yo voy a tener mejor Absorción. y mejor Distribución. bien. En cambio, si yo tengo una partición lípido-agua en el suelo, quiere decir que va a tener una distribución pobre. ¿Dónde lo necesito? Lo necesito intraluminal. Por eso los pacientes van a la Diferencia ácida, TK, ácido, coeficiente de partición lípido-agua, 2, es intraluminal. ¿Se absorbe? No. ¿Dónde lo necesito? En la panza. ¿Con eso qué hago? Mato todas las bacterias en un proceso de infección. Acné con glutato. Necesito un medicamento que tenga grandes concentraciones de grasa para que llegue a los granitos. Para que distribuya más, ¿no? Con acción térmica. De los medicamentos más grasos tienen mejor absorción. ¿Y qué? Mejor absorción y mejor disponibilidad. ¿Nos puede volver a explicar lo de los jabones? O sea, ¿cómo se forman? Los jabones se forman con la unión de un metal, especialmente del grupo 1A y del 2A. Y el ácido graso lo que va a hacer es que su porción carboxílica se va a unir a este metal. Es un metal más un ácido graso. Nada más. Ese es el único elemento. ¿Y por qué es importante? Yo les dije que solamente hay dos elementos que rompen los enlaces covalentes. Uno de ellos es calor, y el otro el metal. ¿Cómo se comporta? ¿Como un donador o como un aceptor? No, como un donador. Como un donador se comporta como un ácido. Aquí viene la parte importante, que los metales rompen estas cadenas ácidas. Ustedes que han ido al norte, habitualmente, o aquí, las aguas son duras, tienen grandes concentraciones de de calcio. Y el calcio se comporta como un donador de electrones. Si yo pongo la grasa y la diluyo todo el día y la pongo al sol, se va a convertir en un jabón automáticamente porque es el agua dura, solamente por el hecho de tener grandes concentraciones de calcio. El agua de acá. Los cadáveres de todas las personas que han sido enterradas primero pasan por un proceso de saponificación y posteriormente se destruyen por la misma concentración de metales que existen. Y todos los jabones siempre van a tener alto. Terminan en alto dependiendo del número de carbones. Yo tengo un ácido decanoico, ¿en qué se convertirá? Triato. Decanato. Decanato. Y existe el decanato de testosterona. Es testosterona en forma jabonosa. Y si me dicen decanato de testosterona, sé que la testosterona viene en forma grasa. Entonces, de inmediato, tiene mayor biodisponibilidad, mayor absorción y mayor facilidad de que se destruya. Bioquímica pura, aplicándola a fármaco. La importancia de las micelas radica en que ustedes van a administrar todos sus medicamentos ¿Qué es una micela? con las nuevas terapias micelares y microsomales. Ya dentro de 30 años se van a acordar de mí cuando ustedes administren sus medicamentos, o omeprazol microsomal, o que yo dé quimioterapia microsomal dirigida a una partícula, a una célula. Esa va a ser la medicina del futuro que ustedes van a manejar. Todavía van a manejar la antigüedad de tabletas, líquidos, supositorios, pero van a empezar a manejar los microsomas. Por eso la importancia de que conozcan los procesos micelares. Y para acabar de hacerlo más complejo, hay isómeros. Recordemos que los
lípidos tienen configuraciones alfa y beta. En el caso de los lípidos existen configuraciones y estas configuraciones son trascendentes porque nos van a dar la complejidad de la molécula. Así, yo tengo una cadena sencilla de ácido graso con dobles enlaces. Si estos dobles enlaces, sus protones se encuentran en la misma cara, voy a tener una configuración cis, Lineal. plana, lineal, sin ninguna configuración geométrica. Pero yo tengo configuraciones trans, donde los protones están uno a cada lado, tengo posibilidad de que se ramifique el ácido graso. La mayor parte de los ácidos grasos son trans. Por eso ustedes escuchan, es que es un ácido graso trans, es un ácido graso cis. Si es un ácido graso trans, me habla de un ácido graso complejo. Y si es un ácido graso complejo, sé que ese ácido graso viene de dónde. ¿De los vegetales o de los animales? Vegetales. Si yo les digo un cis común y corriente lineal, de los animales. ¿Y por qué cuando, por ejemplo, se dice que se calientan los aceites? Ya llegó tarde. Explíquenme la reacción de Maillard. Ese se le agregan tipos oxígenos al momento de que se le aplica calor al gas y graso. Ya. Durante el proceso de oxidación, las grasas pueden romper los enlaces, se pueden romper los enlaces grasos a través de calor y a través de pH. Si yo pongo calor, lo estoy oxidando. Y estos puentes de oxígeno son puentes moleculares singulares, con gran capacidad para unirse a cualquier otra molécula. Estos ácidos grasos son ácidos grasos que se queman una vez. Pero no, hay una de las papitas donde el aceite está negro de hace 15 días. Mucho. Tengo ácidos grasos muy quemados y muy activos. Si yo tengo grandes concentraciones de ácidos grasos que me como en una papita, lo que estoy consumiendo es un ácido graso activado con gran capacidad de oxidorreducción. Neurotóxico. Esta es una grasa oxidada y altamente lesiva a todo el endotelio y a toda la célula. Pero si a esto la papita le he hecho ¿qué cosa? Cacho. Azúcar. Se genera algo que se llama reacción Cacho de de azúcar. Habitualmente aquellos azúcares que tienen enlaces alfa 1 sencillo, glucógeno. Entonces le da una coloración amarillenta al alimento. Esta es la McDonald's y entre más amarillita esté la papita, pues mejor me la como. Eso que se está comiendo es el ácido graso activado más la reacción de Maillard, que es un glúcido más el radical del lípido oxidado, y eso se transforma en acrinamida. Y la acrinamida es neurotóxica. Yo dejo que el paciente se la pase, come papitas en McDonald's. Puede que tenga un proceso de aterosclerosis rápidamente avanzado, pero habitualmente voy a tener daño neurológico. ¿Por qué? Porque yo estoy consumiendo ácidos grasos activados oxidados. Y cuando está más, o sea, la fritura o lo que se haya freído en el aceite está mucho más de color más oscuro, Está quemado, es aceite quemado. entonces es más tóxico. Por eso siempre que vayan a comerse sus papitas, vean que el aceite está clarito. Vayan los lunes que empiezan a manden al doctor Soto los viernes. Ya. Porque está negra. Porque está quemado. Esta es la familia de lípidos que tienen que aprenderse. Ahora, existen lípidos simples, que son los lípidos glicéridos y las ceras. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Los compuestos y complejos de estas familias son esenciales, que están los fosfolípidos, los glucolípidos, los esfingolípidos. Esta familia es muy importante porque aquí vienen los lípidos del sistema nervioso central y aquí vienen las enfermedades. También existen enfermedades derivadas de la mala construcción de lípidos. Una de ellas es la esfingolipidosis,
donde existe una alteración en la construcción de estas cadenas. Las cadenas pierden los enlaces dobles y empiezan a unir cadenas de enlaces sencillos. Eso está prohibido. Dentro de los lípidos solamente debe haber dobles y dobles. En la esfingolipidosis, la ruptura de estas cadenas no se lleva a cabo y el proceso de toxicidad se va a llevar a cabo en los núcleos de la base. Ahora sí, díganme cuáles son los núcleos de la base. Estos lípidos generan neurotoxicidad en los núcleos de la base. ¿Cuáles son los núcleos de la base? Si ya llevaron neuroanatomía. Eso se los tienen que aprender. No son los núcleos de hipotalámicos y tal. ¿Son ustedes del hipotálamo? ¿Sí, no? Nos dijeron que eran médicos y pensaban aprender. Sí. Cuando lleguemos a fármacos para el sistema nervioso central, antipsicóticos y antidepresivos, pues está duro con esos núcleos. No, por ejemplo, hay lípidos. ¿Los simples serían los de cis y los complejos serían trans o al revés? Los simples son estos. Simples es. Cis, saturados, insaturados, lo que consumimos, lo que producimos. Ya. Aquí estamos en esta fase. Los triglicéridos normalmente son nuestros. Entonces, en las ceras, la parte de los lípidos que tienen fósforo son parte del sistema nervioso central y los derivados, que son lípidos especiales, tienen los terpenos, los esteroides, que forman parte de las hormonas, y las prostaglandinas. De las prostaglandinas me voy a aprenderme el ácido araquidónico. De los esteroides me tengo que aprender el colesterol. Y de ahora en adelante se van a aprender esta molécula, toda su existencia, y se las voy a preguntar ahorita en farma, en patología, donde sea, se las voy a preguntar. La estructura básica del colesterol es el ciclopentano peridrofenal. Porque de ahí derivan las hormonas. Cuando vayamos al próximo parcial, yo les voy a pedir molécula previa o que da la síntesis de colesterol, ciclopentano peridrofenantreno. ¿De dónde viene? Es un terpeno elaborado. Esta familia se la tienen que aprender y ahorita la vamos a ver si nos la tienen. Ok, aquí viene una clasificación que es lo que decía el doctor Manrique, los lípidos sencillos, que son los acilglicéridos o triglicéridos, los lípidos complejos, que son los fosfolípidos y los esfingolípidos, y los isoprenoides y los esteroides. Son tres familias importantes. Pregunta de examen: la familia que genera hormonas, ¿cuál es? La familia de los isoprenoides. La familia que genera inflamación, ¿qué familia es? La familia del ácido araquidónico. La familia que genera colesterol es la familia derivada del ciclopentano peridrofenantreno. ¿Los isoprenoides es lo que hacen? ¿Cuál es? Isoprenoides generan hormonas, ¿no? Voy a hablar Los derivados esteroideos. Los terpenos generan la base del ciclopentano peridrofenantreno. Les va a pasar la presentación. Estas familias las vamos a ver a fondo, pero la que me interesa que se aprenda, aparte de inflamación, es los compuestos, porque la mayor parte de las enfermedades de depósito por lípidos es derivado de lípidos complejos. Las partes inflamatorias es parte de los ciclos hormonales y de la inflamación. Entonces, las dos primeras son saponificables y la última familia. Esta es inflamatoria, no saponificable. ¿Qué quiere decir no saponificable? Son estructuras rígidas y vamos a ver la clase que sigue. Pero la que me interesa es esta, complejos. La normal, pues la vamos a ver en la patología de las apolipoproteínas. Son tres ciclos sencillos, de los cuales me voy a ir a patología con las apolipoproteínas de la familia de los simples. Cuando vayamos a la segunda parte, me voy a ir a patología de lípidos de depósito y voy a hablar del sistema nervioso central. Y cuando llegue a la familia de los derivados, ahí sí les voy a dar duro, porque vienen hormonas,
vienen procesos inflamatorios, tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas. Porque ustedes tienen que estar, les digo que este parcial sí los voy a bombardear, porque esta es la base, todo este parcial es la base del farmacología. Junto con el anterior de Ya. Ahora, aparte, existe una sola hormona que se encarga de estimular dos enzimas. Una de ellas es la lipasa. La lipasa se encuentra en qué partes del órgano, en qué partes del cuerpo se encuentra la lipasa común y corriente. En la boca, en el estómago, en el páncreas. Y tenemos la única lipasa que destruye los ácidos grasos y modifica el metabolismo de todas las lipoproteínas, que es la que domina el doctor Manuel. La lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es la base del proceso inflamatorio en un paciente diabético. Ya aprendimos glúcidos, ya aprendimos proteínas, ahora van a aprender quién manda el diabetes. La lipoproteína lipasa va a inducir todos los ciclos que ya vimos. Y esa lipoproteína lipasa es la única enzima que es dominada 100% por la insulina. Ni el glucagón se mete con ella, solamente la insulina. Y aquí es lo que viene lo importante de la saturación y de la insaturación. Rápidamente, doctor Lalo. Vas a leer este ácido. ¿Qué te vas? Tiene 10 carbones. 10 carbonos. Entonces se llama Deca, no. Sí, deca. ¿deca qué? Deca. Decanoico. Esa es la primera forma de escribirlo. Pues con 10 nada más. Ácido decanoico. Ácido decanoico porque inicia del grupo ácido, que es el que saca. Ajá. Sí, pero no tiene ningún enlace doble. Ácido decanoico. Primera forma de escribirlo, ácido decanoico. Annotation. Y tampoco hay grupo omega ahí, tampoco, ¿no? O sea, no hay omega ahí. Sí existe el omega, pero ¿hay algún carbono que hay que referenciar? No. Ahora, segunda forma de hacer la lectura. ¿Y es cero? Sí, 0. Y es 10 carbonos, 10 carbonos. 0 grupos dobles. bien. Va, ¿Cómo doctor. se dice cuando la terminación era simple? Otro. Precaución. Fíjense bien porque se está complejo. ¿Cuántos carbonos tiene? 10 carbonos. 10. Precaución. Primero me va a decir cuántos carbonos tiene. Decanol. Decanol. 10. Ácido lleva aquí 8. Ya. Ahora, segunda lectura, que es la que me interesa. La segunda lectura implica 10. 17. ¿Cuántos enlaces dobles tiene? 1. En el carbono 7 es 1. Precaución. ¿Cuánto es uno? No, 10. 1. Bien. Me falta otra cosa. De regreso. Tengo cadenas de regreso. No. No, pero sí tengo algo ahí bien trascendente. Los protones están hacia un lado o hay Es trans. Es trans. Entonces ponga trans 10, 1, 7. Ya entendí que es un ácido trans
Este que es un ácido trans, es un ácido complejo. ¿Y el trans no entra en el nombre de ácido degranoico? O sea, Es la forma, yo le puedo decir. Y aquí, por ejemplo, aquí como está lineal, se le pondría el cis. O lo deja así nada más. Puede ponerse sin problema. O sea, sería cis 10, 0. Y ahí es tu trans. Si usted me dice, doctor trans 10, 1, Doctor Trans. Ya saben, ¿ya? Bien, fácil, ¿no? Así. facilísimo, ¿verdad? No se la va. Ahora vamos a las fuentes de los ácidos grasos saturados y de los insaturados. Y ya esto sí es pregunta de examen, porque aunque no llevamos nutrición, sí tienen que aprenderse esto. Los ácidos grasos saturados, las fuentes son de los animales, la mantequilla que viene parte de la leche, el tocino, la carne y los productos lácteos. Y vegetales, el aceite de coco y la palma. Y algunos alimentos procesados. ¿Estos ácidos grasos nos interesan? No, porque son ácidos grasos. Sí. ¿Qué dije? Dañan. Sí. Tengo ácidos grasos insaturados, pero también tengo trans y cis. ¿Qué tiene? ¿Con cuál me quedo? Con los Con los cis, ok. ¿Insaturado o con insaturado? O monosaturado. y Mono, no es otro. no, sí. Mono, pues. El polígono. Poliinsaturados. Y tenemos aquí. Todavía se pone complejo esto. Los omega 3 y los omega 6. Y de los omega 3 está el ácido linolénico y el ácido linoleico. ¿Dónde los encuentro los dos? En las habas, en las lentejas, en las nueces, en las almendras. Semillas, semillas En todas las generales. semillas encuentro eso. No, pero Esto es muy importante. sí eran los cis. Bueno, Eran los cis. Sí, trans. Los mejores ¿Los mejores cuáles serían? Sí. porque son fáciles, no se pueden unir otras, ¿no? Los trans me ayudan para qué? Inflamación. Para la inflamación. Y aquí tenemos los ácidos grasos más importantes. Existen los insaturados trans y cis monosaturados. Entonces, siempre, vegetal, siempre de semilla, pero que me dicen omega 3 y omega 6, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, pregunta de examen, entre un omega sea más cercano al último carbono, es un ácido más rico en energía y es más rico en relación a que disminuye los procesos inflamatorios. Tengo un omega 3, por eso el omega 3 es tan guapo. Pero aquí yo voy a tener precaución, porque si el paciente tiene hipertrigliceridemia familiar, ¿qué le va a pasar al paciente? La A o B o la A o A se va a elevar. Acuérdense. La A o A se va a elevar y voy a incrementar la hipertrigliceridemia en un paciente con omega 3. ¿A todos les va a aumentar omega 3? No, porque yo necesito tener un perfil lipídico, si no, lo voy a infartar. En vez de sangre va a traer 1300 de triglicéridos. Acuérdese, digo por muy. Yo creo que usted va a dar la calificación de Fredericks para el lipoproteína. Mientras más cerca el último, más. Mientras más se acerca el último. Más rico en energía. Más energía. Más energético y menos inflamatorio. Yo voy a dar la que. La clasificación de Fredericks de las hiperlipoproteínas. Pero ¿por qué sería menos inflamatorio? Porque ya no se puede, así la es la rama, o sea, ya no puede ser. Es menos inflamatorio. Vamos a ver en lipólisis, ahí me van a entender. Porque un carbono, entre más cercano esté a la colita, es más fácil de cortarlo y llevármelo en dobletes. Si yo tengo omega 9, voy a necesitar un montón de dobletes para llegar al 9. Dijo que nomás podemos sintetizar 27, ¿no? 27 máximo, pero nosotros se cortarla solamente podemos sintetizar 6. 6.
aquí vienen dos ejemplos importantes, el omega 6 y el omega 3. Ahora viene esta clasificación de la estructura química que es en gráfica de Smith. La gráfica de Smith lo puedo manejar así en un Fisher o lo puedo generar en un de Smith sin problemas. Y normalmente todos los libros traen Smith, donde me marcan los dobles enlaces, las estructuras carbonadas, tomando en cuenta que esta estructura es una estructura trans. Sube y baja, sube y baja. Entonces, esta estructura también la van a encontrar en los libros para que no se vayan a... ¿Qué? No me lo explico así. Y ahí no hay ninguna cis entonces, ¿no? Ahí todas son trans. ¿Seguros? Todas son Y trans. si digo que sube y baja, sería trans. Entonces, Y verifiquen cuál es cis. la última. La de medio. Mira. La mejor así como lo que tiene el Ya mejoras. Pues quítese la pena. Si ya llevamos 4 parciales. Ahora, fíjese bien cómo viene la configuración. Si tengo 2 protones arriba, es una configuración. Y las primeras 1 y 1. trans. Ah, ya. Y la primera vez cis. Y los demás, fíjense bien, precaución, porque ahí ya van ustedes a empezar a leer cuando veamos hormonas. Les voy a poner siempre Smith. El primero es cis, el de medio es trans y el de abajo es cis. El de abajo Es cis también. ese sí se acabó. Ya lo dijo, pero no nos vale. Es que no me lleva las de acá. No me he identificado. Ahí es el ¿Qué es eso que parece? Me da todo. ¿Por qué se usa? ¿Es nueva? Sí, pero no puedo conectarlo a mi cuenta de Office. ¿Por qué? El de la clase se lo ayudó. Porque ya quiero ahora vamos Ya se lo había quitado, pero tenés que descargar al Office. Ya puedo borrar. ¿De qué forma? ¿Qué explico lo de kilometrones? Vaya al baño. Es que va. Todos pirubas. Y vino el examen pirúa. Nuestro hombre, pero igual de ¿Qué tabla? ¿Qué maldad va a ser así? ¿Qué maldad va a ser así? Pues es que lo estoy haciendo químicos. De sus trabajos que hacen su música de trans, no lo identifiqué. Recuerden, estructura cis, ¿cómo viene el No, ni lo dejes. Sí, sí, bien. Lineal. Aquí un protón. Ahí están Pero los si yo hago conjuntos. aquí, Solo hay 3. como en el previo, que tengo doble. Un protón y un protón. Y acá, uno sí y uno no. Si yo le pusiera el carbono aquí, le estaría diciendo que este carbono tiene un hidrógeno aquí y otro hidrógeno acá. Este tiene configuración trans. Y este tiene configuración cis, porque aquí están 2 hidrógenos del carbono de aquí abajo. Lo hace lineal. Y este lo hace que se pegue la curva. Esa estructura está rara. ¿Sí quedó? Va. No, El trans es como sus manitas así. Y el cis es así nada más. de pura, no puede ser un ejemplo, o sea, de poner ese, ahora hacerlo así como ese. Ya soy de química.
Cis. MSB. Sube competencia, sube puta madre. Sube Farid, chingada madre. No, a mí todavía no parece. ¿A ti no? That's gris. ¿Ya subió? Doctora Alexa, Vergas. tengo dos protones entre mis dos carbonos, que es la estructura lineal. Ah, Si los dos carbonos están del mismo lado, Cis. si yo tengo uno arriba y otro abajo, trans. Entonces allí los lados. y baja la curva. ¿Eso lo hace trans? Bien, sí. Está bien más TikTok. Vamos a los triglicerditos, que ya quiere el doctor Rolando. ¿Dónde está? Déjanos llevar. Déjanos llevar. Sí. Doctor trans. Los triglicéridos o acilglicéridos me dicen que un lípido está constituido de una cadena carbonada y un ácido graso. El ácido graso tiene un radical Se me lo puso. carboxilo. 6-9. ¿Vale? Ahí yo identifico que aquí hay un ácido graso. Pero si dentro de la estructura existe un alcohol, acilglicérido, Así. y así yo tengo los acilglicéridos, que realmente es el nombre bioquímico que corresponde, y yo puedo decir que existe en estos carbonos una estructura alfa, beta y alfa prima. En un triacilglicérido, que realmente es un triglicérido, como vulgarmente se llaman los triglicéridos, en realidad son acilglicéridos. Los acilglicéridos tienen componentes alcohólicos, y cuando yo tengo un componente alcohólico, yo voy a determinar y decir si los tres tienen una base alcohólica y terminan en un radical carboxilo. Quiere decir que yo tengo aquí un verdadero triacilglicérido. Es el nombre bioquímico del triglicérido. Aquí tengo tres estructuras acílicas con mi fase carboxílica que caracteriza al ácido graso. Si yo tengo dos funciones alcohólicas, digo 1, 2, glicerato, acílico. ¿Por qué es importante todo este show? Porque cuando veamos kilomicrones, me van a decir, el 1 acilglicerato se va a unir a la apoproteína A o a la apoproteína B para que se puedan ir arriba. Y entonces todos, yo voy a decir, en el carbono más reactivo es el carbono alfa y el alfa prima. ¿Cómo se llama esto? 1, 2, glicerato acílico. Otra forma es 1, 2, biglicerato. Y el doctor Adán me va a entender cuando yo le diga 3 biglicerato. Y el 3 biglicerato, ¿qué le falta? Un alcohol. Así. Es el único que vamos a empezar a abrir las otras moléculas sencillas que se pegan a esta fuerza. 1, 3, bi. Fosfoglicerato. Este es el ácido graso, el triglicerdito
que tiene fósforo y que entra para que se rompa el glicerol, cadena carbonada. Ahora entienden por qué el glucólisis era tan importante, porque conectaba el glicerol o el glicerato para que se vaya al Por eso que acá por eso que que el glicerol, el 3-bifosfo, glicerato, para eso. Pero el 1, 2, ¿por qué uno lo saca? ¿De los alfa? Si yo ¿O de tengo- los puedo hacer la alcoholes? configuración, puedo tener la configuración aquí, puedo tener uno glicerato, así, que es la forma en que se va descomponiendo el triglicérido al momento de meterse al kilómetro. Entonces, de aquí nace el 3-bifosfoglicerato, vía que alimenta directamente glucólisis y que les dije que por eso estamos gorditos. ¿Cuál es? 3-bifosfoglicerato que se va hacia dónde? Digo, lo puedes Génesis a través de qué mediador? Citrato. Citrato para que se meta el bifosfoglicerato. ¿Por qué? ¿Qué consumimos más? Porque subimos de peso. Subimos de peso porque la grasa se pega directamente al cuerpo. No. La grasa se descompone y entra directamente al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se satura. ¿Cuál es el mediador? Que apaga la formación de citrato a isocitrato. ¿Qué mediador? ATP o ADP. ADP. Y si no hay ADP, si hay mucho ADP, ¿qué quiere decir? Te están roncando, no tengo Está cansado. energía, y entonces la vía se va a la hipogénesis. Pero tengo mucho ATP porque me fui a correr y entonces se va e inyecta Krebs. La vía por la cual sube de peso un paciente es a través de esta vía inyectada directamente a Krebs vía citrato. Si yo no tengo ADP, quiere decir que no tengo energía, que no estoy generando energía. Estoy echado, tengo mis papitas con un montón de 3-bifosfoglicerato, que posteriormente lo hago, Oiga. alimento citrato y se va a la hipogénesis. Pero sí, muy bien, pero tú todavía no es, ¿no? Que ya le llegaba. Y otro no, pero. O sea, indirectamente, es indirecto. Estamos engordando indirectamente porque nosotros estamos alimentando Krebs para que se vaya a la hipogénesis en vez de que Krebs siga su ciclo normal. Y para que Krebs se active, ¿qué necesito? ¿Qué sustrato o qué modulador activa Krebs? Mediadores, por decir moduladores. Moduladores en la vía del isocitrato para que se convierta en No. doctores aquí, porque si no, cuando se van a estrellar en fármacos. Ubica la memoria política. Ahorita. Entonces, se activa y se iría a Krebs para producir energía. Y ahora sí. Ahí viene el proceso. Ustedes consumen grasa, ¿qué están haciendo? Están generando. Yo les dije que con la glucosa generan agua. ¿Y con la grasa? Agua. Si la vía se va a la hipogénesis, dejo de activar Krebs, no hay fumarato, no hay acetilcoenzima, no hay quininosuccinato, y entonces amanezco. Por eso cuando ustedes empujan sus gorditas allá afuera, les da el Superman del cuerpo. Porque ustedes inactivan Krebs y entonces se va a la hipogénesis. Pierden todos los moduladores alostéricos que son acetilcoenzima, ATP, magnesio, lo dejan de fomentar y la energía al suelo. No se pasa. Todos los dijimos que teníamos que consumir agua ¿Para qué? para generar ácido de Krebs natural. ¿Para los celestatos? No es No es cuando el aspartato pasa a alfa superglutarato, cuando esto se corta pasa a real. Sí, pero aquí esta vía está interrumpida porque tenemos grandes concentraciones de bifosfoglicerato